Anita, te al favor que se acerque usted para allá. Mañana, si le puede bajar un poquito, te agradezco. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta charla de la Sociedad de Trauma Ortopédico de Colombia. En esta ocasión nos acompaña el doctor Quintero con una charla muy interesante, muy útil y que creo que nos va a aclarar muchas dudas a todos con respecto al manejo del fémur distal. El doctor Quintero no necesita presentación para ninguno de ustedes. Solamente le agradezco su presencia y que disfrutemos de esta conferencia. Muchas gracias a todos por su asistencia. Doctor Quintero, estamos en sus manos. Bueno, muy buenas noches a la Sociedad de Ortopedia del capítulo de trauma por esta invitación y vamos a hablar de un tema que es muy agradable y es cómo podemos hacer las fracturas de fémur distal con técnica de mínima incisión. Y básicamente los objetivos quirúrgicos que nosotros tenemos con estos pacientes es poder restaurar la superficie articular, el alineamiento normal, proveer estabilidad, preservar aporte sanguíneo, movimiento articular y lo que nosotros queremos es una consolidación temprana y un regreso a la función sin dolor. Vamos a hablar sobre unos consejos que después vamos a desglosar posteriormente sobre cómo vamos a optimizar nosotros para que nuestros resultados sean lo mejor, para que nuestro desenlace con los pacientes sea el más adecuado. Entonces vamos a planear con anticipación. Hay que saber la anatomía del fémur distal, conocer los corredores de seguridad, conocer las características de los implantes que nosotros vamos a utilizar, tener unas excelentes radiografías, tanto en proyecciones AP y lateral, saber interpretar muy bien las radiografías, ver cómo nosotros podemos hacer la reducción y por qué lo pongo así como redundante, porque de lo más importante para este tipo de fracturas y como para cualquier fractura es la reducción que nosotros podamos dar. Igualmente el posicionamiento de la placa, y aquí les voy a dar el primer tip que nosotros debemos de aprender con estos pacientes, y es que cuando nosotros colocamos la placa y colocamos nuestra primera aguja guía, si nosotros colocamos esta aguja guía paralela a la superficie articular, vamos a estar casi seguros que no vamos a tener una deformidad en varo o en valgo a este nivel. Entonces, que se lleven esto en la mente de que al pasar la aguja guía, nosotros debemos de mirar bien con el intensificador de imágenes que esta aguja debe de ir paralela y en la proyección lateral el pin va a ir levemente hacia posterior. ¿Y por qué va a ir hacia posterior? Como vamos a ver más adelante, porque el fémur distal tiene una forma trapezoidal y esta placa debe de inclinarse más o menos de 10 a 15 grados para que quede bien adosada sobre el cóndilo femoral. Y por último, otro consejo importante es no olvidar la rotación. Si usted revisa los artículos, la principal deformidad que se presenta cuando uno está haciendo este tipo de cirugías es la deformidad rotacional. Entonces, hay que revisar muy bien que no nos vaya a quedar en rotación y antes de salir de cirugía debemos de mirar, tener unas imágenes perfectas o casi perfectas en el intensificador de imágenes y vuelvo y repito, revisar la alineación de la fractura. ¿Qué es importante para eso? Entonces, conocer la anatomía de las fracturas y saber que por esta acción de los gastronemios que están hacia la zona posterior de los cóndilos, es que nosotros usualmente observamos esa imagen que los cóndilos se van hacia atrás o se va la fractura, digamos, en recurvatum, ¿ya? Y otro factor a tener en cuenta es la forma trapezoidal de los cóndilos femorales, como nosotros vemos acá, que tienen una forma de trapecio y con una angulación que va de 10 a 15 grados. Por ende, cuando nosotros vamos a colocar la placa, debemos de elevar el arco o la placa debe de ir inclinada más o menos 10 grados para que quede adosada sobre la zona de los cóndilos. Entonces ya tenemos dos cosas importantes. La aguja guía que debe ir paralela al arco de inserción
debe ir paralela a la superficie articular, y los 10 a 15 grados que debemos de llevar la placa para que no nos quede separada, digamos, de los cóndilos, y si esto nos queda parado, nos queda vertical, el dolor del paciente va a ser supremamente molesto. El otro factor que tenemos que tener en cuenta es que cuando tenemos una fractura intercondilia y que tenemos que hacer una reducción de la superficie articular y hacer una osteosíntesis con tornillos, debemos de colocar los tornillos de manera, como ven en esta gráfica, que cuando vamos a colocar la placa, esta cabeza de estos tornillos no vaya a interferir en la posición de la placa. Conocer muy bien la anatomía radiográfica del fémur distal, entonces saber uno cómo está la anatomía radiográfica en el fémur, en la AP, y en la proyección lateral tener en cuenta la línea de Blume-San, que lo vamos a ver ahora que veamos un caso de un paciente, esta curvatura hacia la línea posterior, y también saber que aquí tiene una curvatura hacia anterior que nosotros debemos de respetar en el momento en que estemos haciendo el procedimiento quirúrgico. Entonces, con radiografías debemos de tener una radiografía AP y una radiografía lateral de estos pacientes. Y si nosotros tenemos dudas respecto a si hay depresiones, a si hay compromiso articular, a si es supra, intercondilia, etcétera, etcétera, probablemente vamos a tener que utilizar la tomografía con proyecciones como una tomografía axial computarizada y el TAC simple, donde vamos a identificar la cantidad de fragmentos y vamos a poder entonces planear nuestro procedimiento quirúrgico. La clasificación, pues no me voy a detener porque esto pues está en los libros, está la clasificación de la AO, pero a grosso modo son las fracturas supracondilias y inter y supracondilias, que básicamente como a grosso modo. ¿Qué debemos de hacer entonces? Una planificación preoperatoria, como todos los procedimientos quirúrgicos que nosotros hacemos y que nos han enseñado, debemos de hacer una perfecta planificación preoperatoria, y dentro de la planificación preoperatoria comenzamos por los abordajes. ¿Qué tipo de abordaje nosotros vamos a utilizar para hacer este tipo de procedimiento? Tenemos los abordajes sobre la línea media, que es los que utilizamos usualmente para hacer unos reemplazos articulares, abordaje medial cuando sea necesario, y tenemos el tarpo y el abordaje lateral, que son los más usados cuando hacemos esta técnica de mínimamente invasiva. Entonces tenemos el abordaje lateral parapatelar, es un abordaje lateral parapatelar que va a ir más o menos una incisión entre el del recto y el vasto lateral, 1 centímetro por debajo, y vamos nosotros a poder visualizar la articulación, pero vamos a poder levantar los tejidos y poder ver la superficie articular cuando tenemos una fractura intercondilia, y recuerden que tenemos que hacer una reducción absoluta sin que en lo posible nos vayan a quedar escalones a ese nivel. Y el abordaje lateral lo podríamos dejar para las fracturas supracondilias, en el cual no tenemos que abordar como tal la articulación, sino hacer una reducción a nivel de la zona metafisiaria. Entonces, la planificación preoperatoria, tenemos el paciente con las dos proyecciones AP y lateral, hacemos el corte de los dibujos, aquí ya la vemos organizada en la proyección AP, y en la proyección lateral ya vemos la imagen. Pasamos a colocar entonces qué placa vamos a utilizar, dónde va a estar colocada la placa y cuántos tornillos vamos a utilizar. Y esto que es muy importante, que también hay que tener en cuenta, es que las zonas metafisiarias vamos a tener un puente, o va a haber un puente acá, y en esta zona metafisiaria no deberíamos ni vamos a colocar tornillos a este nivel. Y lo que les decía inicialmente, que en la planificación preoperatoria aquí va a estar la placa, y aquí podrían ir los tornillos que necesitamos nosotros para hacer la compresión interfragmentaria de la fractura cuando tenemos una intercondilia. Entonces, cuando nosotros tenemos una fractura supra e intercondilia, vamos a tener la combinación de dos estabilidades. Tenemos una fractura articular que tenemos que hacer una estabilidad absoluta, y una lesión metafisiaria que vamos a tener que tener una estabilidad relativa. Y ya sabemos que en las fracturas articulares lo más importante es una reducción anatómica y una estabilidad absoluta. Entonces hay que conocer los métodos de reducción, cómo vamos a reducir esa fractura, la posición de los tornillos, y saber que podemos utilizar o que debemos de utilizar, dependiendo de la fractura, diferentes formas, modelos y dimensiones de los tornillos. Y cuando ya acabamos de hacer
la parte de la articulación, entonces nos vamos a la zona metafisiaria, en el cual nosotros debemos de hacer una reducción metafisiaria, una distracción controlada, y aquí es donde debemos de poner mayor énfasis en restaurar la alineación, hacer la estabilidad relativa, conocer las fuerzas deformantes como las del gastrocnemius que nos llevan el fragmento distal hacia posterior, saber que la placa va a ser submuscular, conocer los corredores de seguridad y puentear la zona de conminución de la fractura. Para hacer la reducción, ya tenemos varios dispositivos que vienen en los equipos de cirugía mínimamente invasiva, como la pinza colinear, y esta pinza colinear nos permite reducir las fracturas que son intercondilias, sostenerlas con esta pistola para nosotros hacer la reducción, e igualmente también esta es la pinza colinear, las utilizamos cuando en la zona diafisiaria debemos de adosar la placa sobre la diáfisis del fémur, como pueden ver en estas imágenes de los talleres que realizamos de cirugía mínimamente invasiva. Vamos entonces a mirar un caso de una paciente de 37 años de edad con una herida por bala. Esta paciente no presentó lesión vascular y entonces se llevó a cirugía después de habérsele hecho un control de daño, y básicamente comenzamos con la reducción. Entonces, con la ayuda del distractor, como ustedes pueden observarse aquí, se logró la alineación en el plano AP. Ustedes pueden observar aquí la alineación en el plano AP, y después volteamos el intensificador de imágenes y vamos a mirar en la proyección lateral. Si ustedes observan en la proyección lateral, y como habíamos visto en la parte anatómica, aquí debía de haber una curva que se nos ha perdido, o sea, está rectificada esta curva. Este es básicamente el bulto que colocamos debajo de la rodilla como ayuda para evitar esa deformidad posterior, y simplemente lo que hacemos es correr el bulto un poco hacia posterior, y ustedes pueden ver aquí que restauramos la curvatura de este paciente, como ven en el modelo inferior, la curvatura que nosotros debemos de respetar. Entonces ya miramos la proyección AP, repetimos la proyección lateral, ya tenemos, digamos, reducida la fractura, y ahora entonces lo que vamos a hacer es un abordaje lateral. Como no tenía el compromiso de la zona intercondilia, vamos a hacer un abordaje lateral, vamos a insertar la placa de una manera subvasto, vamos mirando con el intensificador de imágenes y vamos a hacer la posición de la placa. Vuelvo y coloco esta imagen aquí porque recuerden que debemos de tener una inclinación de 10 a 15 grados la placa para que quede adosada sobre el cóndilo y que quede con la misma forma trapezoidal. Y volvemos a repetir, este pin guía debe de quedar paralelo sobre la superficie articular para evitar deformidades en varo o en valgo a ese nivel. Después de que ya hemos posicionado la placa, vamos a colocar entonces el clavo, un clavo de Kirchner aquí o un clavo de Steinmann, un clavo en la zona proximal, y básicamente lo que nosotros tenemos que formar es un paralelograma. Es un paralelogramo que nos va a permitir entonces colocar la placa nuestra en una buena posición. Vamos haciendo un ajuste de la placa, vamos adosando la placa lo mejor que se pueda. Podemos utilizar las pinzas de meseta tibial, o podemos utilizar la pinza colinear o algunas de las pinzas de las cirugías de pelvis, y vamos haciendo la reducción adecuada de la fractura. Miramos en la proyección AP, miramos siempre la proyección lateral, es muy importante porque a veces nos vamos solamente con la proyección AP y no giramos el intensificador de imágenes. Y si necesitamos adosar la placa, simplemente vamos a colocar un tornillo de cortical, el cual nos va a adosar la placa sobre el fémur para tener una mejor reducción de la fractura, y posteriormente vamos a adicionar los tornillos que sean necesarios tanto en la zona metafisiaria distal como los tornillos a nivel de la zona proximal, y esta es la manera como quedan colocados los tornillos metafisiarios distales, y dándole una muy buena longitud de trabajo a esta placa para lograr una consolidación con unas incisiones pequeñas como ustedes pueden observar aquí. Y a los 10 meses, esta es la imagen postquirúrgica, y se acuerda que les hablaba de la línea de Blume-Sank, la cual nosotros debemos de casi que ver en la radiografía lateral después de
de nuestro procedimiento quirúrgico, con una evolución a los 10 meses de una consolidación completa de la fractura. Pero ahora vamos a mirar que no todo es tan fácil ni todo es tan bonito como pueda uno ver en estas imágenes, que hay múltiples complicaciones que se tienen con esta osteosíntesis mínimamente invasiva. Y entonces tenemos las reglas de los TUS o de también valgo, también anterior, también rotado, también distal, también flexionado, extendido y también lejano al hueso. Entonces, si ustedes pueden observar acá, entonces demasiado valgo. Y ustedes pueden observar que el fragmento distal quedó valguizado completamente. ¿Por qué? Porque este pin de acá, que debía ir paralelo a la línea de fractura, como hemos dicho antes, no está. Entonces nosotros vamos a tener una deformidad en valgo de este paciente que nos va a llevar a una degeneración prematura de la articulación y probablemente a invasión de los tornillos al surco intercondiliar. Esto, otra deformidad o ese otro problema que tenemos comúnmente es cuando la placa queda demasiado anterior en la zona proximal. Y aquí cabe, para los que llevamos más años y nos tocaron las placas DSP común y corrientes, en las cuales el agarre del tornillo dependía del hueso. Entonces, cuando uno atornillaba con la placa DSP, uno atornillaba y apretaba y uno decía, ahí quedó, porque estaba la placa fija al hueso. Aquí es muy diferente, porque si yo coloco este tornillo, yo lo puedo apretar, porque va a quedar apretado sobre la placa, pero no estoy cogiendo ningún fragmento óseo. Entonces, es muy importante saber que la placa debe de quedar sobre todo el macizo del fémur para que los tornillos queden bicorticales a nivel de la central de la cortical y no a nivel de la cortical, o lo peor, a nivel quedar por fuera del hueso. Muy anteriormente, distalmente, entonces aquí lo podemos observar cuando nos queda supremamente anterior la placa, y fuera de eso, al quedar anteriorizada, nos va a quedar demasiado separada del fémur, y después cuando el paciente va a iniciar los procesos de flexoextensión va a tener un severo dolor a nivel de la fascia y va a uno tener que muy prematuramente retirar este implante del paciente. Demasiado anterior y muy rotado, hablábamos de que la rotación es de los factores más, que más se ven en este tipo de fractura, y al estar demasiado rotado vamos a tener una invasión de la articulación fémoro-patelar y los tornillos están saliendo del cóndilo de una manera posterior. Podemos observar aquí entonces una imagen de TAC en el cual ustedes observen la placa como quedó derrotada y supremamente arriba, que los tornillos se van a meter hacia la parte posterior y hacia la zona intercondilia, y básicamente esto es lo que encontramos. Aquí pueden ustedes ver esta imagen en la cual la placa está demasiado anterior e inclinada, y entonces los tornillos se van a ir aquí hacia la zona posterior. Cuando hablábamos ahora de que no teníamos en cuenta los 10 o 15 grados de la fractura y la placa la colocamos, digamos, vertical, después el paciente va a tener una gran molestia para realizar los ejercicios de flexoextensión, y entonces ahí es cuando tenemos que llevar el paciente a cirugía y remover el implante lo más rápido posible para mejorar el resultado funcional del paciente. La otra manera en que la colocamos es cuando está muy posterior distalmente, y entonces ustedes pueden observar aquí el modelo en el cual la placa está demasiado abajo. Entonces muy posterior distalmente y hay penetración de los tornillos en el surco, ¿ya? Tenemos penetración de los tornillos en el surco y estamos invadiendo el ligamento cruzado anterior, fuera de que la placa en la zona más proximal tampoco va a quedar sobre el macizo óseo. Entonces esto no debe de ser, la placa demasiado abajo con la penetración de los tornillos. Tenemos el otro que es también demasiado rotado, o sea, cuando colocamos nosotros la placa demasiado hacia afuera, mucho más de los 10 o 15 grados que debíamos de tener aquí, los colocamos casi que invertidos. Y ustedes pueden observar aquí en la imagen de la tomografía cómo al quedar rotado, miren la forma triangular de los cóndilos, al quedar completamente rotado hacia afuera, los tornillos se van yendo al surco
fémoro troclear o fémuro rotuliano, y entonces vamos a tener un grave problema con este paciente en la función y en la flexión y extensión de la rodilla. Demasiado distal, ese es otro factor, cuando colocamos la placa demasiado distal, que ni siquiera queda adosada sobre los cóndilos y los tornillos van a quedar de una manera intraarticular, y pues el fracaso de esta rodilla va a ser tremendo. Demasiado extendida, y como habíamos hablado de las fuerzas deformantes del fragmento distal que se van hacia posterior, entonces si nosotros no hacemos esta corrección, si no colocamos un bulto aquí debajo de la rodilla para relajar estos gastrocnemios y llevar este fragmento a una reducción anatómica, entonces vamos a tener esta imagen que es un recurvatum de la fractura, y pueden ustedes observar aquí la forma anormal anatómica que tienen los cóndilos, y pueden ver la evolución del paciente en el cual va a quedar los cóndilos rotados hacia la parte posterior. Otro de los factores es que a nosotros nos enseñaron que estas placas no había necesidad de tenerlas adosadas al fémur, etcétera, etcétera, y que se podían quedar separadas, pero depende de la zona donde uno esté trabajando, pero explícitamente en la zona metafisiaria distal del fémur no puede quedar tan separada del hueso por la irritación de la fascia a ese nivel, con la consecuente pérdida primero de la reducción, y segundo, pérdida de la movilidad o la flexión de la rodilla. Entonces, en resumen, cuando ya ustedes pudieron ver que no es tan utópico que uno pueda tener alteraciones a nivel de la colocación de la placa en estos pacientes para hacer cirugía mínimamente invasiva en el fémur distal. Entonces es importante hacer, como decíamos, la planificación, conocer los corredores de seguridad, uno tener disponibilidad de todas las ayudas diagnósticas, de todas las ayudas de reducción posible. Recuerden que uno debe de reducir antes que hacer la fijación de la fractura, que la placa nos debe de quedar estable, que en las fracturas articulares necesitamos hacer una reducción abierta, una reducción anatómica y una estabilidad absoluta. Importante la longitud de trabajo, usualmente uno debe dejar 1 o 2 orificios cercanos al foco de fractura libres de tornillos. Y otra cosa que es importante es la movilidad precoz de la rodilla. Un truco que a veces yo le explico cuando estamos en los cursos es que le digo a un residente: ¿usted qué hace después de que cierra el paciente y termina la cirugía? Entonces uno me dice: doctor, yo coloco un vendaje, doctor, yo me voy a hacer la nota, doctor, etcétera, etcétera. Como estamos a veces en sitios de trabajo en que conseguir el implante se demoran 5, 6, 7 días o algo, entonces el paciente viene siendo operado 8 o 10 días. Es muy importante que cuando nosotros terminemos el procedimiento quirúrgico, hagamos ejercicios, o con el paciente anestesiado hagamos flexo, extensión de la rodilla por lo menos unas 4 o 5 veces, porque el paciente ha estado en cama con la rodilla extendida todo el tiempo. Entonces es importante nosotros flexionar y extender la rodilla para que el paciente al día siguiente le sea mucho más fácil en el postquirúrgico, entonces hacer la movilidad precoz que nosotros necesitamos en este tipo de fracturas. Entonces, esta es la parte de la charla que yo les quería compartir. La idea es que, viendo lo exigente que es la reducción y la importancia de evitar esas deformidades en varo y valgo, hay unas preguntas con respecto a esto, doctor Quintero. Una de las preguntas dice: ¿qué criterios toma al momento de colocar los tornillos proximales? Después de hacer la fijación distal, ¿cómo sería su orden? Me imagino su secuencia y hasta dónde usar el área de trabajo de la placa. La entiendo yo como con respecto a tornillos de compresión y tornillos de bloqueo, el orden en que fijaría y en qué momento bloquearía usted la placa, creo yo. Si quiere podemos ir contestándolas. Ok. Todo depende de la calidad ósea del paciente.
Tercero, de la conminución de la fractura. Usualmente se deben utilizar placas largas, no placas cortas. Se deben utilizar placas largas en estos pacientes porque vamos a tener un bending, digámoslo así, mejor y vamos a tener menos riesgo de fracaso en la osteosíntesis. Lo recomendado, de pronto me aculpo de no haber puesto la imagen de de la longitud de trabajo, pero lo que yo acostumbro a hacer es que dejo un espacio libre cerca al foco de fractura y coloco un tornillo allí y coloco dos tornillos proximales, ¿ya? Ese es el sistema que me da una buena estabilidad sin ser el sistema más rígido. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más cerca están los tornillos al foco de fractura, el implante va a ser más rígido. Entre más alejados están los tornillos del foco de fractura, el implante va a ser menos rígido. Entonces, yo usualmente, vuelvo y repito, coloco un tornillo cerca al foco de fractura y dos tornillos proximales. ¿Cuándo elijo colocar tornillos bloqueados o tornillos cortical común y corriente? Todo depende si el tornillo cortical común y corriente no me va a alterar en la manera de yo apretar, no me va a alterar cuando yo lo aprieto la reducción de la fractura. Si yo pienso que me va a alterar porque la placa está un poquito levantada, yo utilizo tornillos de bloqueo. Y si es un paciente con un hueso osteoporótico, siempre utilizo tornillos de bloqueo y siempre tornillos bicorticales. Los que comenzamos con estas placas LSP ya no hace sé cuántos años, nos decían que estas placas se utilizaban tornillos monocorticales. Después se vio que habían fallas con esto y se pasó a utilizar los tornillos bicorticales. Y en la zona metafisiaria se deben colocar los tornillos el tamaño que dé sobre los cóndilos femorales y evitando atravesar la cortical externa de la zona medial del cóndilo. Perfecto. Otra pregunta es, ¿usted siempre usa distractor femoral en las fracturas para la reducción? Y cómo, pues ya el rollo controla, pero están preguntando es por el uso del distractor para evitar el acortamiento de la conminución. No, todo depende del tiempo que lleve el paciente. Todo depende del tiempo que lleve el paciente. No todas las veces utilizo el distractor femoral, entre otras cosas porque no todas las casas comerciales tienen distractor femoral. Entonces, a veces o utilizo un fijador común y corriente o simplemente una manera fácil es que el paciente, digamos, se corre hacia el final de la mesa, que quede, digamos, que uno pueda hacer una flexión de 30 grados y después cuando uno va a hacer la reducción le pide al ayudante de que flexione lo más que pueda la rodilla y al flexionar la rodilla pues eso te va a dar algo de distracción y permite la reducción de la fractura. Pero no necesariamente dispongo del distractor femoral. Y el otro tema tampoco es, sea absolutamente necesario. exacto, uno puede usar un fijador, una barra universal también si necesita distracción y con unos clavos de chance hacer la distracción del foco para evitar esos acortamientos. Otra pregunta es, ¿qué tan indicado está el uso de una placa contrafuerte o cortical medial de soporte? Es decir, hacer la fijación con la placa lateral y en algunos casos poner una placa medial para dar más estabilidad. Es correcto. Esa es una pregunta que puede dar el tema para una charla completa. Pero pues ya se volvía muy extenso. Definitivamente, y lo avalan los artículos, cuando uno observa que va a tener un soporte o que no va a tener casi ningún soporte medial, uno debía de utilizar una placa medial, que no necesariamente tiene que ser una placa especial, es una placa DSP de 4.5 angosta o una placa DSP de 3.5 larga, colocando unos 2 o 3 tornillos a nivel de la zona de los cóndilos y 2 o 3 tornillos a nivel de la zona proximal diafisiaria
funciona muy bien. Hay estudios que se habla de colocación inclusive de colocación del peroné casi que intracanal, etcétera, etcétera. Pero sí está demostrado que a veces hay fallas en estos sistemas con las placas de soporte condilio cuando no hay un soporte femoral muy adecuado. Eso sí está completamente claro y está documentado. Hay una pregunta que yo creo que es importantísimo dejarles claro porque es un error muy común. Hay una pregunta específica en que dice que si en algún caso usted realiza algún moldeado de la placa hacia proximal cuando utiliza una placa muy larga, o si tiene algún tip para corregir cuando hay un valgo distal y usted se da cuenta intraoperatoriamente después de la fijación distal. El problema es que las placas largas efectivamente a veces queda la cola levantada hacia la Sí, zona proximal. Usted podría moldearlas, aunque son unas placas de un perfil grueso para uno hacerle un moldeo no he de eso. podido. Entonces ahí es cuando yo prefiero utilizar los tornillos de bloqueo, que el tornillo de bloqueo es dependiente de placa tornillo y no del hueso, porque si yo coloco un tornillo convencional, un tornillo cortical común y corriente, pues la placa va a tratar de agarrar el tornillo e inclusive puede uno debilitar el hueso en esa zona y después hacer un paciente con una fractura perimplante. Entonces, lo que utilizo es que en la parte proximal uso tornillos de bloqueo. ¿Cuál era la otra parte? Que si aparte del Cuando tengo, moldeado, no. cuando O usted se sea, le queda en definitivamente si yo valgo, tengo, si yo después veo en la gráfica que en el intensificador de imágenes que me quedó en valgo, pues tengo que soltar todo el sistema y corregirla y hacer volver a empezar, sí. casi que volver a empezar a hacer una buena reducción. Por eso es importantísimo, ténganlo presente, no se les olvide, llévenselo en la cabeza, que el clavo guía debe de quedar paralelo a la superficie articular. Y pues complementando, yo veo que son placas anatómicas, uno coloca 2 tornillos, 3 tornillos distales, hace la fijación proximal y verifica. Si usted con 2 o 3 tornillos no logró estabilidad, pues usted ya tiene una estabilidad para poder ver posicionamientos. Ya es más fácil cambiar 2 o cambiar 3 a darse cuenta tarde y tener que cambiar 5. ¿Sí? Una pregunta del público. ¿Cómo coloca el último tornillo proximal? Vieron en la radiografía que lo hacía oblicuo. ¿Usted tiene alguna ventaja en ponerlo oblicuo o perpendicular funciona igual? Colocarlo oblicuo está demostrado también por estudios que da un mejor agarre y tiene un menor riesgo de que el tornillo se vaya a soltar y que el Perfecto. sistema te quede más estable. Los tornillos oblicuos definitivamente se están demostrados que versus el cortical colocado de forma vertical da mejor estabilidad el tornillo oblicuo. Perfecto. Cuando va a hacer el retiro de material de las placas bloqueadas de fémur, ¿hay alguna técnica que permita conservar la estética que logró con la reducción inicial? Es decir, la pregunta la entiendo como que al retirar el material, ¿usted sigue haciéndolo por mínima incisión o hace una incisión completa de piel lateral en el retiro? No, lo hago por mínima incisión. Pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Colocar el intensificador de imágenes. Si lo quieres sacar con técnica mínima incisión, tienes que utilizar el intensificador de imágenes. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Colocar el destornillador en el sitio donde está el tornillo, ¿ya? Y hacer la incisión lateral, que usualmente corresponde con la misma incisión que tiene el paciente, pero a veces como el paciente cuando uno lo opera está dematizado, cuando ya uno le va a quitar el material de osteosíntesis, uno ve que la incisión está o a veces un poco más arriba o un poco más abajo y pues y haces una incisión muy pequeña de medio centímetro, metes el destornillador y metes la cachucha que tiene el destornillador para agarrarlo irlo extrayendo. Pero siempre trato de hacerlo con igual de la mínima incisión con que yo lo puse. Perfecto. ¿En qué casos de fracturas supraintercondilias usted usa doble abordaje para patelar medial o para patelar medial con lateral o combinados para poder hacer una reducción adecuada de la zona articular? En las fracturas supracondilias sí, utilizo el abordaje para patelar lateral
como lo mostré en la gráfica, que le permite a uno ver la articulación en toda su extensión. ¿Cuándo combinaría con un abordaje medial? Cuando a veces tengo unos fragmentos mediales posteriores que los veo en la tomografía y debo de hacer un abordaje medial como si fueran una especie de jofas, digámoslo así, como una especie de jofas, que ya no los puedo ver por el abordaje lateral, entonces hago el abordaje medial y allí usualmente utilizo los tornillos como los Herbert, pero más gruesos, que son tornillos sin cabeza, porque usualmente estarían esos fragmentos casi sobre la superficie articular. Una pregunta que agrupa varias es, ¿usted injerta en el momento agudo o en qué momento injerta y qué usa para el injerto de esas zonas metafisieras cuando hay defectos muy grandes? Solamente si hay hundimiento de la carilla articular, utilizo algún precursor óseo como en las fracturas de meseta tibial, que no es lo más común en las fracturas supraintercondilias, que hayan unas depresiones como las hay en las fracturas de la meseta articular. En forma aguda, nunca uso injerto, porque usualmente es una zona metafisiaria que es muy rica en vascularidad y no va a tener uno mayor problema de un retardo en la consolidación a ese nivel. Yo sé que hay muchas personas que utilizan precursores óseos allí, que yo no le veo pues no le veo el beneficio, la verdad, no le veo el beneficio porque todavía el organismo no me ha dicho, venga, este paciente va a ir a un retardo, entonces ¿para qué le voy a colocar yo algo que no me va a servir? Entonces realmente yo no los uso. Yo en fase aguda solamente uso los precursores óseos o estos en las fracturas de meseta tibial, pero más porque tengo que llenar un defecto para que la meseta tibial no se me vaya a hundir nuevamente, sino que me sirva de cuña, pero no es para que la meseta tibial vaya a consolidar más rápido. Eso es parte de lo que uno dice porque están usando injertos agudos y yo creo que la biología de la reparación de las fracturas muestra que las primeras 3 semanas son las fases de necrosis ósea y de reabsorción. Entonces yo pienso también que todo lo que uno ponga ahí de injertos, de aloinjertos, de sustitutos óseos, lo que vamos a hacer es reabsorberlos y perderlos porque la parte metabólica de ese momento es de reabsorción, no es de anabolismo ni es de construcción. Entonces no tendría ningún sentido si no es por un soporte estructural. Pero hay gente que no la tiene clara. Sí. Hay unas publicaciones que hablan del uso de tornillos y de minifragmentos y de osteosíntesis mínima asociada. Es decir, hemos visto en publicaciones de la AO y en todo tipo que usted utiliza la combinación de la placa con tornillos de 3,5, de 2,7, con otro tipo de fijaciones de menor diámetro para estabilizar los fragmentos articulares. ¿Su experiencia con eso ha sido buena o esos no son tan estables? No, la experiencia es buena y usualmente, no, es muy buena y usualmente utilizamos las placas de mano o las placas del Compact Foot para fijar este tipo de fracturas, porque ahí no le cabe una placa de una dimensión mayor, utiliza esas placas pequeñas. Otro consejo que yo le doy, que de pronto no lo dije allí, es que uno debe de tener en su arsenal quirúrgico siempre el bultico con la mayor cantidad de clavos Kirchner posibles, ¿cierto? Porque cuando usted está armando este tipo de fractura es preferible que usted lo fije con clavos de Kirchner a que le meta las pinzas grandes de reducción, que lo que hacen es que van a dañar más los fragmentos. Entonces, si usted tiene los suficientes clavos de Kirchner, los reduce, después utiliza las placas pequeñas, etcétera, los fija muy bien y hace el retiro de los clavos de Kirchner, va a causarle menos daño a ese hueso en la zona distal. Hay una pregunta también, ¿qué usa usted en los casos en que tiene una fractura de jofa asociada a la fractura supracondiliar o intercondiliar? ¿Qué ¿Cómo tornillos uso? fija la fractura de jofa? Sí. Con tornillos usualmente sin cabeza, que pueden ser de 3,5, de 2,7, dependiendo de la dimensión. Pero lo que usted tiene que tener en cuenta en esto es que no debe de dejar tornillos en la zona articular porque vas a llevar al paciente a una artrosis tremenda. Entonces,
Por eso usted debe planificar muy bien y saber que si tiene una jofa, pues pedir su arsenal de tornillos de 3.5, los tornillos de 2.7, los tornillos Herbert, los tornillos sin cabeza que a veces utilizamos en las fracturas de la cabeza del cuello femoral, etcétera, etcétera. Preguntan también si usted alguna vez ha tenido que hacer una mínima, una técnica mío por vía medial en supracondilias. No, 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 no. Cuando coloco la placa, coloco la placa lateral y coloco la placa medial, sí hago unas incisiones pequeñas. Pero la única manera cuando yo he hecho abordajes mediales amplios es cuando necesito hacer osteotomías para corregir el valgo, cuando quiero hacer una osteotomía de apertura medial. De resto, no. Bueno, y hay una pregunta que creo que hay que dejarlo muy claro y es, ¿cuánto tolera de deformidad residual en varo o valgo o antecurvatum y recurvatum de la fractura? Pues a ver, yo no le podría dar grados exactos, ¿cierto? Pero yo Sí. creo que si un paciente, usted lo opera y cuando el paciente está caminando y se le para al frente suyo y le dice, doctor, esta pierna que yo tenía la tengo derecha, pero la otra la veo como desviada hacia adentro o desviada hacia afuera, yo creo que no sería lo más agradable para uno decirle a un paciente. O sea, no sé cuántos grados, o sea, a diferencia de las fracturas de cuello femoral que dicen que no permiten sino un antecurvatum de 10 grados, no permiten recurvatum y permiten un valgo y no un varo. Es muy difícil, muy distinto porque eso no te va a alterar casi que nada la marcha ni la forma de la extremidad. Mientras que una deformidad en varo o en valgo del paciente, primero que todo estéticamente se va bien, se ve mal, y segundo, biomecánicamente el paciente va a terminar realizando un pinzamiento ya sea medial o ya sea lateral, y eso nos va a llevar a una artrosis. Yo creo que es preferible que si usted no pudo revisar bien el procedimiento quirúrgico y el paciente consolidó la fractura que era muy multifragmentaria, etcétera, etcétera, y terminó en un varo, en un valgo, es preferible después explicarle bien al paciente y ofrecerle una osteotomía para alinear la extremidad con respecto a la extremidad contralateral. Eso es lo que lleva también, o sea, varo o valgo debería uno buscar el eje anatómico perfecto en los 94 grados. Uno puede tolerar a veces por la combinación algo de acortamiento si es que es muy difícil recuperar longitud, Sí. pero varo o valgo uno debe tratar de dejarlo simétrico con la otra extremidad porque es muy limitante y esas deformidades, aparte de estéticas, funcionalmente afectan mucho la marcha de esos pacientes. Y me preguntan si hay alguna regla para establecer la longitud de la placa en cuanto al área de trabajo de la fijación con respecto a la conminución. ¿Cuántos tornillos proximales o qué longitud de placa a partir hacia proximal después de la zona donde termina la conminución? Mire, es un poco diferente las fracturas supracondilias, porque cuando es una fractura diaficiaria, digámoslo, una fractura diaficiaria multifragmentaria, que uno va a colocar una placa, entonces uno debería de tomar la longitud de la fractura multifragmentaria como el 30% o el 33% y dejar la placa 33% hacia arriba y 33% hacia abajo para completar el 100%. En las fracturas supracondilias, yo pienso que al menos uno debe de tener fácil unos 7 a 8 orificios por encima del foco de fractura. Ahí tiene menos riesgo uno de tener una fractura periimplante en este paciente. La prueba está que ahora en las fracturas periprotésicas lo que se aconseja es que la placa sea tan larga como si fuera el fémur. O sea, si uno va a colocar una placa de soporte condyle en una fractura periprotésica,
debe de colocar la placa tan larga como sea posible, porque cuando se colocaban cortas o las colocábamos cortas, porque también las puse cortas, uno tenía una zona de demasiado estrés y se producía fractura a esa zona, las que comenzamos a denominar fracturas periimplantes. Pero lo que yo sí le digo es que al menos un tornillo debe quedar cerca al foco de fractura y por lo menos 3 tornillos desocupados, tres orificios desocupados y luego 2 tornillos en la zona proximal, más o menos. O sea, eso te estaría sumando como 7 tornillos, más o menos. 7, 8 corticales. ¿En qué momento usted en el seguimiento del posoperatorio considera que ya hay un retardo de consolidación en una técnica MIO de fémur y cuando decide injertarlo, en qué, más o menos, si hay alguna regla de tiempo para esperar y qué usa para injertar esos focos metafisiarios que no van hacia la consolidación? Mire, los años le enseñan a uno de que a veces mucho de lo que aparece en los libros de que si a los 3 meses o a los 4 ya retardo y a los 6 es pseudoartrosis. Lo importante en estos pacientes es hacer una osteosíntesis estable en el cual uno pueda poner a apoyar al paciente lo más rápido posible. Y yo he visto pacientes que a los 3 o 4 meses todavía no les veo un callo así, no sé qué, pero yo le digo, apoye más, apoye más, apoye más, y los pacientes mejoran ostensiblemente. Porque estos retardos de la consolidación en las zonas metafisiarias no son tan comunes. Cuando ya el paciente me desarrolla una pseudoartrosis, entonces, o un retardo en la consolidación, yo utilizo alguno de estos precursores óseos y saco usualmente injerto de la meseta tibial del mismo lado o del lado contralateral, porque es que los injertos a nivel de cresta ilíaca lo que te aportan de esponjoso es muy poco, o en su defecto, si el paciente se lo aprueba la EPS o el seguro que yo tengas, utilizamos el RIA, que es un sistema para extraer injerto del fémur contralateral y se lo aplico al paciente. Verifico si fue que mi sistema me quedó muy rígido, me quedó el sistema demasiado rígido y entonces miro la posibilidad de retirar algunos tornillos para volver el sistema menos rígido y eso también me va a ayudar a que el paciente tenga una mejor consolidación o se cure de su pseudoartrosis. Eso es muy importante uno verlo. Si fue que el sistema le quedó muy rígido y el aporte de injerto óseo. E inclusive a veces cuando yo veo que se me está retrasando mucho y pienso que se me fue la mano en los tornillos, retiro un tornillo Proximales al foco. Y el proximal al foco me queda con mayor movilidad y el paciente mejora de su consolidación. En cuanto a la rehabilitación, ¿usted les protege el apoyo con muletas por cuánto tiempo o qué tipo de descarga le hace hasta ver el callo óseo en formación? No, ¿Siempre descarga parcial? usualmente a las 3 semanas yo les permito a los pacientes que descarguen ya con 2 muletas, que descarguen suave, suave con 2 muletas. Eso de los 10 kilogramos, 15 kilogramos que uno lo pone sobre el peso, no, yo le digo, señor, trate de apoyar el pie como si el piso estuviera caliente, ¿ya? Y poco a poco va apoyando más. Si llega a sentir dolor o alguna limitación, viene y me busca y volvemos a empezar. La flexoextensión, yo comienzo retirando los puntos, mando el paciente a fisioterapia. Desde antes, pues le digo que en su casa debe hacer la flexoextensión de la rodilla y casi que trato que el paciente que le doy de alta al día, al otro día o a los 2 días, al menos sentado fuera de la cama esté en 90 grados. Perfecto. ¿Y lo protege con las muletas durante las primeras semanas? Durante las primeras 3 semanas. Ok. Y se busca apoyo total, así tengamos combinaciones grandes, el apoyo va protegido con muletas hasta ¿cuánto tiempo? Yo usualmente 3 semanas le hago apoyo con las 2 muletas. Durante 4 semanas yo lo cito al mes a control con radiografía. Si veo que no hay ningún dato de aflojamiento y todo va mejor, ya paso a que el paciente use una sola muleta en el lado sano. Y ahí yo usualmente trato de ver mis pacientes cada 30 días con radiografía de control.
Yo sé que a veces es muy difícil en cierta modo del sistema de salud, pero al menos en el hospital y en la clínica en que trabajo, yo lo puedo citar cada 30 días. Y una última pregunta, ¿en algún momento ha tenido que usar cemento para rellenar defectos mediales? ¿Cemento óseo? En No, pacientes osteoporóticos, me imagino. no, no. No, bueno, ya pacientes muy mayores y con una actividad mínima y casi que son pacientes que están postrados en cama o escasamente se levantan al baño o alguna cosa así con una osteoporosis severa, uno sí puede utilizar la aumentación con cemento. Eso lo he hecho creo que en unos 4 o 5 pacientes, pero no es la regla general bajo ningún punto de vista. Y yo creo que una última pregunta, ¿siempre retira el material después de la consolidación? Y si lo retira por molestias por la bandeleta o por roce lateral, ¿al cuánto tiempo después de la consolidación radiológica programaría usted el retiro? Usualmente yo soy de los que retiro el material de osteosíntesis si es absolutamente necesario, si al paciente le está molestando o si al paciente algo le molesta. Pero retirarle material de osteosíntesis porque el paciente venga y me dice, doctor, ya la fractura está pegada, yo necesito que me retire el material, yo le pongo al paciente los pros y los contras de lo que es retirar un material de osteosíntesis. O sea, lo que es retirar un tornillo en una placa de titanio que se hace lo que se llama una soldadura per prima y que a veces terminas haciendo unas incisiones grandísimas porque tienes que utilizar brocas, etcétera, etcétera. Pero si el paciente le molesta para la flexoextensión porque le hubiera quedado la placa verticalizada, etcétera, etcétera, espero la consolidación y le retiro el material de osteosíntesis al paciente. Pero por regla general, si usted me pregunta a mí, ningún material de osteosíntesis retiro yo si no es absolutamente necesario. El único que yo casi que de rutina siempre retiro son las placas gancho para las luxaciones acromioclaviculares, porque a todos los pacientes les queda molestando la movilidad por la punta del clavo debajo, la punta de la placa debajo del acromio. Usted le retira esa placa y al paciente se le desaparece el dolor. Pero de resto, ningún paciente, salvo que sea necesario. No sé tú, doctor Carvajal, cómo haces. Pues en pacientes de accidentes laborales muchas veces, hasta que uno no le retira el material, no consideran ellos que terminaron tratamiento y a veces la molestia del roce lateral en su trabajo pesado, si son pacientes de trabajo en campo, sí sienten mucha incomodidad que se les mejora cuando uno retira las placas, pero yo las retiro generalmente después de 1 año y medio por lo menos de ver consolidada la lesión radiológicamente. Que si usted recomienda hacer el cierre por planos de la herida cuando ya está cerrando con flexión de la rodilla, que si tiene alguna ventaja hacerlo en flexión sobre hacerlo en extensión, me imagino que por el cierre de la fascia lata o la bandeleta. Esa No, sería una. no, no le veo ninguna. Simplemente el mismo bulto con que empecé la cirugía, ahí queda para yo hacer el cierre. Porque estaba haciendo Exacto. la incisión con el mismo bulto, entonces cierro igual. Y la otra pregunta del doctor es que si usted recomienda el uso de CPM en el posoperatorio o si llevaría la pierna sobre una hamaca de Brown por un tiempo en el posoperatorio inmediato, me imagino que durante la hospitalización para control de dolor y edema de esos pacientes. Estamos hablando de la máquina de movilización pasiva. Me imagino, sí. Pues nosotros aquí en Pereira, que yo sepa, no disponemos de máquinas de movilización pasiva y eso ha generado mucha controversia, sobre todo en los pacientes con cirugía de reemplazo articular de rodilla. No sé, yo lo que pienso es que uno tiene que educar muy bien al paciente, inclusive yo hablo con el paciente antes de la cirugía y le digo yo le voy a estabilizar la fractura va a quedar estabilizada, yo ya hice mi trabajo, el trabajo suyo de ahora en adelante es flexionar y estirar la rodilla, porque si la rodilla se le queda tiesa o se le queda rígida, pues probablemente yo no tengo más nada que hacer y usted se va a quedar con una rodilla rígida, pudiendo haber quedado con algo mejor. Yo pienso que es la educación que uno tenga con el paciente, que eso también se ha perdido muchísimo. O sea, por ejemplo, en la clínica de nosotros
todos los ortopedistas deben de pasar con el paciente cuando ya se han recuperado la anestesia, explicarles cómo le fue y de ahí en adelante, de acuerdo a cómo les fue, cómo va a ser el manejo, si se pueden mover, si no se pueden mover, si pueden hacer flexión, si no pueden hacer flexión, si les dejan una férula, cuántos días se lo van a dejar, etcétera, etcétera. Pienso que esa parte se ha perdido un poco por el afán de uno opere un paciente y corra a operar el otro y terminó la cirugía y sale corriendo para otra clínica, etcétera, etcétera. Entonces, pienso que uno debe educar muy bien al paciente. Uno se da cuenta el paciente que cuando uno le explica muy bien, el paciente llega a la consulta y le dice, mire doctor, ya lo estoy doblando bien como usted me dijo, Sí, ya lo estoy doblando bien, así está bien, no sé qué, etcétera, etcétera. Como viene también con la rodilla rígida, el familiar le dice, doctor, no ha querido hacer ningún tipo de ejercicio, él dice que él no va a hacer ejercicio. Entonces es eso, es educación, que hemos perdido esa empatía o esa eh, comunicación con el paciente, diría yo. sí. En cuanto a una pregunta del doctor Barrientos, aquí dice, el doctor Barreto, perdón, Nicolás Barreto, que si utiliza para algo el eje mecánico de la extremidad durante la cirugía o solamente el ángulo femoral distal es suficiente. Pues yo creo que es muy difícil hacer los ángulos mecánicos, el eje mecánico durante la cirugía. Uno lo haría preoperatorio en el planeamiento y buscaría el punto, pero jugar con ejes mecánicos con intensificadores es bastante difícil. Sí, no, es Yo muy creo que ahí sí difícil. va uno con anatómicos, ¿no? Sí. Y en casos de artrofibrosis, ¿cómo solucionarla? Pues yo pensaría que como todas las artrofibrosis después del tema de movilidad, pero cuando ya consolide, pero el paciente buscar que logre tener su flexión a 90 grados pronto y si logró 60, después buscar el resto cuando ya sea un tema de artrofibrosis sin fractura, ¿cierto? Sí, Eso creo que sería. hay estos que yo solamente lo he tenido en 2 pacientes y logramos, yo creo que 70 grados, 80 grados, que son Mm, estos fijadores externos que, que hay que saberlos poner muy bien porque hay que ponerlos en el centro de giro, en el cual se va doblando, se va estirando, se va doblando, se va estirando, pero no hemos logrado una movilidad completa. Logramos una movilidad de 80 grados, pues que les permite al paciente sentarse en un carro, pues al menos sin que le estorbe la pierna, pero no, no, es muy difícil. Y pues la incisión de toda la fascia completamente lateral y las movilizaciones bajo anestesia, etcétera, etcétera, pero es complejo. sí. Y yo creo que el tema sería, usted hace una muy buena reducción, si usted desliza la placa con buena técnica y la posiciona bien, no debe perder reducción. Si usted tiene una fractura bien reducida y la placa no le adosa bien, algo va mal en su técnica y debe, antes de empezar la fijación, posicionar bien la placa, porque a veces cuando uno va a posicionar la placa es que uno daña la reducción y ahí es que empieza a tener problemas intraoperatorios porque la placa, si se coloca bien sobre una fractura bien reducida, debe quedar bien puesta, ¿cierto? Bien. Esas placas están hechas para eso. Yo creo que esas serían la mayoría de preguntas. Hay una pregunta aquí adicional. Hay un hospital donde sí tienen sistema de máquinas de movilidad pasiva y la están usando en todos los posoperatorios, sobre todo en las fracturas intraarticulares asociadas con buenos resultados porque me imagino para evitar la sobrecarga de la zona articular mientras consolida, habría que mirar cuánto tiempo de máquina de movilidad pasiva porque por lo menos en el caso de nosotros aquí una fractura en posoperatorio bien fijada no dura más de 48 horas en hospitalización posoperatoria. Entonces, si se hace manejo, sería manejo ambulatorio en casa con máquinas a domicilio, que eso aquí creo que no lo tenemos, ¿no? Creo que con esto se le da buenos tips a todos y buenos consejos. Y muchas gracias, doctor Quintero, por la charla que creo que es demasiado completa y nos explica muy claramente por qué nos va mal con estas fracturas desde el momento de la reducción. Sí, ¿Alguien más que quiera agregar algo? yo pienso que es importante uno seguir paso a paso. Y probablemente los que no estén enseñados a hacer técnicas mínimamente invasivas, comenzar con los casos más fáciles. De pronto una fractura supracondilia sin mucha conminución, comenzar a hacer eso, a hacer esos pins y verá que todo le va a ir supremamente bien.
importantísimo el tratamiento de los tejidos blandos. O sea, cuando usted parte el basto con un electrocauterio, probablemente la evolución del paciente va a ser mala y es el paciente que le va a hacer una rigidez a usted de la rodilla. Y usted dice, pero ¿por qué? Si la placa me quedó muy bien, mal, pero por favor acuérdese que usted le dio al basto con el electrocauterio y no trató bien los tejidos blandos. Es una cirugía de paciencia importante porque es que todo el mundo se va con la AP, con la proyección AP y solamente mira una o dos veces la proyección lateral. Hay que mirar casi que las mismas cantidades de veces que yo mire el AP, las mismas cantidades de veces que yo mire la proyección lateral. Entonces es importante seguir todos estos consejos paso a paso y va a ver que los desenlaces de sus pacientes van a ser muy buenos. Otra cosa es que aquí a veces usamos la figura entre amigos de entrar dos ortopedistas en las fracturas complejas y dos cabezas piensan mejor que una y se vuelve más exigente al estar los dos pendientes de lo mismo y no con un ayudante que está solo pendiente de a qué hora se va. Entonces, aquí usamos mucho la figura en temas complejos para entrar acompañados y eso nos garantiza que por lo menos si los dos están contentos, el resultado es mejor. Así uno solo está contento. El doctor Salgar pregunta algo que también de pronto dice que si usted ha tenido, de hecho, ¿cómo son sus tips para usar la pinza colineal? Porque parece que hay temas de dificultades para reducción con la pinza colineal. ¿Hay alguna estrategia o truco para que la pinza sea productiva? La estrategia o truco es meter uno el gancho primero y después colocar la pistola. Porque a veces cuando usted trata de colocar el gancho con la pistola puesta, tienes dificultades o te estorba o algo así. Entonces, lo principal es uno coloca el gancho y después coloca la pistola y va a ser facilísimo. No tienes mayor inconveniente en ese lado. Es muy Y fácil como hacer que quieren la reducción. ¿Cómo? Preguntan, ¿cuándo clavo retrógrado y cuándo placa lateral? Esa es una muy buena pregunta. Si usted me pregunta a mí, yo soy un defensor de de los clavos retrógrados. Usted puede utilizar un clavo retrógrado en una fractura supracondilia con toda la tranquilidad del mundo, no tiene ningún problema. En una fractura supraintercondilia también lo puedes utilizar, digámoslo, pero con ciertas restricciones y ciertas precauciones. Si usted tiene una supraintercondilia pura, sin múltiples fragmentos, sin una cantidad de cosas, lo puede utilizar porque usted puede hacer la osteosíntesis de los dos fragmentos grandes intercondilios y luego pasar, el clavo. Todo el mundo dice que es que, ¿cómo va usted si tiene una rodilla sana, le va a meter alguna articulación sana, le va a meter un clavo retrógrado? Retrógrado. Realmente el éxito de un clavo retrógrado para que no cause problemas en la articulación es que debe de quedar por lo menos de 5 a 10 milímetros por dentro de la zona subcondral. Debe de quedar adentro. Está reportado in vitro como única probable lesión, es una lesión de la vascularidad del cruzado anterior. Está demostrado in vitro, pero no se ve en ninguna otra cosa. Al final de los 6, 8 o 10 meses, la colocación de un clavo retrógrado versus, supongamos, comparado con un arterógrado para una fractura de tercio medio condistal del fémur, la estadística de complicaciones termina siendo la misma. En la zona proximal, si le queda el clavo un poquitico salido, entonces haces una bursa a ese nivel. Y si en la parte distal te quedó un poco salido, pues el paciente se va a quejar de dolor. Y ahora han salido los clavos nuevos nuevos retrógrados que vienen con múltiple cantidad de orificios para uno colocarlos en todas las posiciones, desde anterior hasta posterior, medial, lateral, e inclusive tornillos de bloqueo para la zona distal de los clavos. Pero Perfecto. soy un defensor de los clavos. Yo sé. Por eso yo creo que con esto podemos terminar, porque siempre está el tema de clavos y de placas, pero lo importante es eso, si usted va a hacer una placa y la placa no le queda
radiológicamente bien puesta en la imagen, algo va mal y algo está mal y corríjala antes de cerrar ese paciente porque el pronóstico y los resultados son desastrosos y se alargan tratamientos a osteotomías y a complicaciones y acortamientos que producen unas limitaciones severas y duran varios años en mejorar. Muchas gracias, doctor Quintero. Fue una muy buena conferencia y yo creo que se aclararon muchas de las dudas de todos y los esperamos en nuestros próximos webinars de trauma. Esta semana tenemos varios más a través de la SCOT y cada 15 días vamos a tratar de hacer una revisión de tema de trauma con uno de nuestros expertos para trabajar temas comunes y complicaciones frecuentes para tratar de colaborarles a todos en su práctica diaria. Mil gracias por su asistencia y muchas gracias a la SCOT por el espacio. Que estén muy No, bien. Gracias, doctor Quintero. saludos a todos, un abrazo.